le damos gracias a Dios por este día y porque la palabra que Él tiene para nosotros en esta mañana echará raíces profundas en nuestro corazón y nos ayudará a dar fruto al 100 por 1. Amén, amén. Gracias, Jesús. Y el tema de hoy se llama No te rindas, confía y espera en Dios. ¿Y cómo estamos últimamente? Me imagino que por todo esto que hemos vivido, algunos con falta de trabajo o con un salario menor al normal o cosas en la familia, por todo lo que ha venido con la pandemia más otros problemas, hemos estado como al borde de soltar todo, de rendirnos y decir, ¿sabes qué? Quiero escapar, ya no aguanto más esto. Pero el Señor nos dice, no te rindas, confía y espera en mí. Eso es lo que dice el Señor. Y sabes, confiar y esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer porque nuestro Dios nunca nos va a fallar. Y en este tiempo hemos estado viviendo, además de la crisis, que como nos han enseñado los pastores, una crisis es una oportunidad. Pero ¿sabes qué está sucediendo? En este tiempo tú y yo estamos siendo entrenados para lo mejor. Amén. Y vamos a comenzar. Dice en Salmos 42:5: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en otra versión, creo que un poco más entendible, en la PDT, dice: ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Y aquí este versículo lo que nos enseña es a que necesitamos estar tranquilos. Y todo lo que está sucediendo, sí, quiere venir a atormentarnos, quiere venir a oprimirnos, pero el Señor nos dice, espérate. No estés abatido, no estés tan angustiado, no sufras tanto. ¿Por qué? Dice, porque aquí el salmista dice, porque debo esperar en Dios, aún le voy a alabar, Él es mi salvación y Él es mi Dios. Amén. Entonces, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que quites toda turbación, toda angustia de nuestro corazón. Hoy declaramos que somos una iglesia de fe, que caminamos por fe y no por vista. Y fíjate, en este salmo dice, espera en Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer, esperar en Dios. Y la verdad es que a muchos, o si no es que a todos, no nos encanta esperar. De hecho, muchos somos muy desesperados, queremos que las cosas ocurran rápido, pero como te decía en un principio, estamos en un entrenamiento. Y hay una parte de la Biblia en Hebreos, creo, donde dice la profesión de la paciencia. De eso nos vamos a graduar. Amén. Y mira, ahí hay una lámina que dice esperar. ¿Y cuáles serían las similitudes o sinónimos, significado de esperar? Dice, creer que una cosa favorable sucederá, tener esperanza, confiar, estar tranquilo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y los antónimos o lo contrario sería cansarse, desesperarse, desconfiar, desilusionarse. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál ha sido nuestra actitud en este tiempo? ¿Hemos estado esperando? ¿Creemos que algo favorable va a suceder? ¿O estamos cansados, desesperados? ¿O estamos a lo mejor desconfiando de que la promesa o la palabra que Dios nos dio se vaya a cumplir? Estamos así, ay, ¿sí será verdad lo que escuché, lo que leí en la Biblia? ¿Sí será que va a suceder? Y esa es una pregunta personal. ¿Cómo ha sido nuestra actitud en este tiempo, en estas pruebas por las que pasamos? Y si acaso tu respuesta o mi respuesta es no, pues es que sí he estado bien cansada, desesperada, no he confiado, estoy desilusionada, te voy a decir algo, no te preocupes, porque hoy el Señor nos va a enseñar lo que debemos hacer. Sí, a lo mejor nos hemos equivocado, pero tenemos oportunidad de cambiar, de ir ahora en la dirección correcta. Entonces tenemos que esperar, tenemos que confiar en Dios. Pero fíjate que esperar no es nada más estar así como sentados a ver qué ocurre, porque a veces pensamos, no, pues yo sí estoy esperando, pero
acuérdate, esperar no es estar pasivo, porque entonces eso no es esperar, es como estar indiferente. O sea, esperar estar así con brazos cruzados sin hacer nada es como estar indiferente, como conformarme con lo que está sucediendo, y Dios tampoco quiere eso. Sino que esperar, para ser efectivo, lo que necesitamos es sí esperar, estar tranquilos, saber que las cosas a lo mejor no van a ocurrir inmediatamente, pero en el proceso de espera estoy orando, estoy buscando al Señor y estoy usando las armas de guerra que Él nos dejó para que podamos lidiar con estas situaciones. Y aquí va la siguiente lámina que dice: estrategias para resistir las pruebas y conquistar, porque estamos en un entrenamiento. Entonces, aquí tengo clamar, orar y esperar en Dios, alabarlo, confiar en su palabra, y ahí no lo puse, pero también el ayuno, como nos enseñan los pastores en poda, todo esto también, amén. Y vamos a empezar con la primera, que es orar. Está en Primera de Crónicas 5:20, el versículo base que dice: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Mira, aquí la tribu, la familia de Gad, haz de cuenta que en esta parte de la Biblia, en Primera de Crónicas, el Señor ahí está contando la genealogía o todas las familias de Israel. Y en esta parte en específico habla sobre la familia de Gad. Y estaba diciendo por quiénes estaban constituidos, etcétera. Y dice que ellos tenían guerra. Te voy a decir, porque aquí lo anoté con quiénes. Bueno, ellos tenían guerra con los agarenos y con otras. Eran como 3 o 4 otras naciones con los que ellos tenían guerra. Entonces, dice la palabra que ellos tenían guerra con esos enemigos, pero ellos no se quedaron así como asustados, amedrentados, como te digo, a lo mejor hemos estado nosotros. Dice que los agarenos y todos los que estaban con ellos, o sea, los enemigos de la familia de Gad, se rindieron ante Gad. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Gad clamó a Dios en la guerra y le fue favorable. Pero si te fijas, además dice, porque esperaron en Él. Y es que para que esto sea efectiva, como te decía hace un momento, tiene que estar junto el esperar y el orar, el hacer, el poner por obra la estrategia que Dios nos da, más esperar. Y pensaba, ¿y cómo podría ser un ejemplo de orar y esperar para que sea más entendible? Por ejemplo, a lo mejor estamos orando por nuestro matrimonio y decimos, ay Señor, ayúdame por favor en mi matrimonio. Gracias, y ahí estoy orando. Pero a los 5 minutos a lo mejor tenemos una discusión y decimos, ay, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me voy, aquí lo dejo. Entonces ahí oré, pero no esperé. O lo contrario, a lo mejor digo, ay, es que estoy esperando porque Dios en su palabra dice que Él se va a glorificar y que lo que unió Dios no lo separará el hombre. Y pues eso es lo que yo pienso, pero no estoy orando. O sea, me digo, no, pues es que eso dice en la Biblia y yo sé que Dios es fiel. Sí, y ahí estoy años y no oro, no ayuno, no pongo por obra esas estrategias que Dios me ha dado. Entonces, no es efectivo. Así, lo que tengo que hacer es usar las dos juntas, orar y esperar, o ayunar y esperar. O sea, siempre es la estrategia que Dios nos da y estar esperando, porque hay unos milagros que ocurren inmediatamente, que oramos un día y ay, al día siguiente ya ocurrió lo que estábamos esperando, pero hay otros que nos llevan años, meses, días, no sé, mucho tiempo. Hay muchos testimonios de gente que estuvo orando muchos años para que algo sucediera, lo que ellos anhelaban. Y no es esto como un desánimo, no, sino que como hijos de Dios y como soldados de Cristo estamos siendo entrenados. Y hay cosas, no sé, por ejemplo, si Dios nos pone a orar, que el Señor puede hacer lo que Él quiera. O sea, si Él dice, no, pues esto está muy grande, pero yo quiero hoy dar el milagro, pues gloria a Dios. O a lo mejor Él dice, pues es que necesito un proceso porque estoy formando el carácter de la persona que está orando.
Y no sé, o sea, hay muchas cosas por las que a lo mejor estamos pidiendo y llevamos años, pero algo podemos ver y constatar, y es que Dios siempre es fiel. Él cumple siempre sus promesas, Él nunca llega tarde, y hay una parte de la Biblia que dice, Dios no llega tarde como muchos creen, sino que Dios es paciente contigo y conmigo, esperando a que nos arrepintamos para entregarnos el cumplimiento de sus promesas, porque como también dice en la Biblia, pues el Señor entrega ese vino nuevo en odres nuevos, y el Señor quiere que nosotros estemos listos para recibir la promesa y que no la echemos a perder. Amén. Entonces ahí le podemos pedir al Señor, ayúdame, Señor, con esta situación que estoy viviendo, y ayúdame a entender lo que tú quieres que yo aprenda. Ayúdame a dejarme formar para estar lista para este milagro tan grande que yo te estoy pidiendo. Amén. Y hay un versículo también que dice, clama a mí y yo te responderé. Esto es hermoso y tenemos que creerlo, familia. Siempre que oramos, Dios es fiel y Él nos contesta. Y cuando estaba pensando, cuando estaba aquí estudiando este tema, me imaginaba algo. Muchas veces pensamos que orar no es tan efectivo. Esto es una mentira que el diablo ha puesto, o porque no sé, nos falta más en la fe de estar leyendo la Biblia. Pero esto es algo que el Señor quiere arrancar de nuestra mente, de nuestro corazón, porque orar es muy efectivo. Me acuerdo de una vez que no sé qué rollo traía, y le conté a nuestra pastora Penny, y le dije, pues lo único que hice fue orar, así como, no, pues nada más oré, o sea, muy poquito, ¿no? Y me contestó la pastora, no, como que nada más, o sea, eso es lo más importante. ¿Por qué? A lo mejor estamos viendo estas cosas en lo natural, pero el origen es espiritual y necesitamos guerrear espiritualmente. Dice la palabra que Dios nos ha dado estrategias que no son naturales, que no son humanas, armas que no son naturales, que no son humanas, para llevar todo argumento, altivez y pensamiento hostil que se levante de nosotros en contra de Dios, para llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Entonces la oración es súper efectiva, y cuando aprendamos que todo lo que le pidamos al Señor en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, será hecho, ¿sabes qué? Vamos a empezar a pedir diferente, porque esto es una estrategia también, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar como conviene. A veces estamos pidiendo de tal manera que pues obviamente no va a suceder, pero ahí en la Biblia está, el Señor nos dice, o sea, el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene, y tú le puedes decir esto al Señor en tu tiempo de intimidad: Espíritu Santo, yo no sé orar, pero tú dime cómo lo hago para pedirte efectivamente. Y ¿sabes qué? Vamos a empezar a ver esos milagros suceder. Y va a llegar un momento en que por todo vamos a estar orando. Y esto es real, o sea, vamos a ver, ay, oré y sucedió. Pues voy a seguir orando ahora por esto y va a suceder. Y ahora voy a orar por lo otro y va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Y si nosotros oramos, ¿sabes qué? Él es fiel y Él va a contestar. Y me impacta muchísimo porque incluso cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo así, sin protocolo, sin decirle, ay, Espíritu Santo, que esto, que el otro, así, o sea, nada más decirle, Espíritu Santo, ¿dónde dejé esto? Y el Espíritu Santo así, inmediatamente, Él nos dice, es algo increíble, y necesitamos que Dios nos ayude y nos enseñe, nosotros dispongamos nuestro corazón para tener esa comunión con Dios y saber que Él está con nosotros en todo momento. Amén, amén. Y bueno, entonces orar es la primera estrategia. Esto no lo podemos soltar, esto nos va a fortalecer. Y vamos a la segunda estrategia, que es alabar. Y dice el Salmo 22, 3, 5: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y esto es algo hermoso. Algo que quiero destacar de este salmo es que dice del Señor que Él habita entre las alabanzas. Y si te fijas, aquí también incluye esperar en Dios y clamar a Dios, y que por eso viene libertad, y que porque confiaron en Dios no fueron avergonzados.
Pero además dice, tú habitas entre las alabanzas. Y esto es algo increíble, porque la verdad es que los problemas y las cosas que suceden en el día a día muchas veces nos meten en opresión. No sé cuánta gente aquí hemos estado así como muy ansiosos, algunos a lo mejor se les ha caído el cabello o han tenido brotes en la piel del estrés, de la ansiedad, de no saber qué hacer. Y sabes que la alabanza, al adorar a Dios, cambia el ambiente. Y yo pensaba un ejemplo que hay muchas personas que cuando están ansiosas dicen, no, es que necesito un cigarro porque eso me hace sentir mejor. Que eso, o sea, es una mentira, es un engaño del enemigo, porque el único que puede darnos la paz que sobrepasa el entendimiento es Jesús, nadie más. Pero fíjate que aparte, como dice que Dios habita entre las alabanzas y Dios es rey y Dios tiene un reino y el reino de Dios es paz, es gozo y es justicia. Cuando nosotros le alabamos y estamos, cuando le alabamos al Señor, el Señor está ahí, en medio de las alabanzas. Y necesitamos entender así literalmente. A lo mejor estamos cantando y no estamos viendo, sigues viendo normal la sala de tu casa o tu recámara, pero en lo espiritual tenemos que entender que Dios está ahí, que Dios está en nuestro corazón y que su reino está siendo establecido. Y cuando le estamos cantando, literalmente está descendiendo su paz, su gozo y su justicia. De manera que cuando estemos, no sé, ansiosos, tristes, agobiados, lo que sea, necesitamos intencionalmente alabar a Dios y recordar, a ver, Dios habita en medio de las alabanzas, Él es rey, Él tiene un reino y cuando le estoy adorando empieza su reino, su paz, su gozo y su justicia. Entonces ya no necesito el cigarro o el alcohol o lo que sea para, ay, me voy a relajar un poquito. No, necesito adorar a Dios porque eso es lo que me va a hacer sentir mejor. Y no sé si, bueno, además de que nos va a hacer sentir mejor, porque vamos a ser impactados con su reino, estamos adorando al Señor, estamos exaltando al Señor. Y sabes qué, alabar a Dios en medio de los problemas es increíble, porque es como decir anticipadamente, Señor, gracias, gracias Señor, porque tú tienes el control. Es así como, yo no puedo, no sé por dónde. ¿Cómo lo haría el mundo? A lo mejor si el mundo tiene muchos problemas con las finanzas, a lo mejor diría, no, pues roban o no sé, cosas así. Pero en Dios, yo sé que en Dios está mi provisión y le voy a alabar y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Y empiezo a alabar al Señor. ¿Y sabes qué? Empieza a suceder, hay un versículo que vamos a ver más adelante, pero ahorita todavía no lo tenemos que poner, que dice que el que sacrifica alabanza honra a Dios y el que ordenare su camino le será mostrada la salvación de Dios. Y eso es algo increíble porque, como te decía, como está el reino de Dios, el Señor nos revela siempre al orar, al alabar, al leer su palabra. Él nos revela cuál es su voluntad, Él nos da estrategia y nos dice, hey, por aquí no, por aquí sí, haz esto o esto no lo hagas. Y aquí dice, y al que ordene su camino le mostraré la salvación. En ese tiempo de oración, de alabanza, es en donde el Señor nos da las estrategias que tenemos que seguir o las cosas que tenemos que dejar de hacer. Y ahí, amado, tenemos que tomar una decisión. Porque no es nada más quedarme, ay, sí, estoy alabando, estoy adorando, ya siento al Señor. No, porque el Señor ahí me va a hablar. Y Él me dice, hija o hijo, haz esto, deja de hacerlo. Y ahí tengo que decidir, ¿voy a poner por obra lo que el Señor me está diciendo o voy a seguir en mi mismo problema porque, no sé, a lo mejor tengo temor o no sé, lo que sea, flojera? O no creo, o porque eso me exige demasiado y es, ay, morir muchísimo, no sé. Pero dice que si al escuchar lo que Dios nos está diciendo, ordenamos nuestro camino, Él nos mostrará su salvación. Porque sabes que bueno, toda la vida el Señor nos está formando, Él siempre está tratando con nuestro carácter, pero en estos tiempos que los hemos sentido como crisis o problemas, pues el Señor nos está mostrando muchísimo áreas de nuestro corazón, de nuestra vida que no son buenas para nosotros. A lo mejor estábamos muy habituados a estar mintiendo o a hacer las cosas de manera como corrupta o de una manera pues que no es correcta y no es por, ay sí,
voy a ser muy bueno porque ahora soy cristiano. No, voy a ser íntegro porque soy hijo de Dios y es lo correcto. Y dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Y lo que nosotros sembremos, eso vamos a cegar. Entonces, si sembramos en el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar. Pero si sembramos de la carne vamos a cosechar. Y muchas veces decimos, pero es que no pasa nada, todo el mundo lo hace, mira, y no ha sido descubierto. Eso no nos tiene que importar a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y si Él nos dice que el que siembra en la carne ciega de la carne, pues el que siembra en la carne ciega de la carne. Y a lo mejor en este momento pues todavía no se ve, pero ¿para qué nos esperamos a que se vea? Necesitamos ser esos hijos que intencionalmente dicen, Señor, perdóname, no he podido, pero ayúdame, aquí estoy, quiero aprender de ti. Y ¿sabes qué? Vamos a ver esa ayuda del Señor. Él quiere que nos corrijamos, que nos arrepintamos de esas cosas equivocadas y que hagamos lo que Él nos enseña. Y mira, dice esto, bueno, era sobre esto que te comentaba, está en Salmo 50, 22, 23. Dice, entender ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y fíjate, esto me pareció muy fuerte porque dice, entiendan esto, los que se olvidan de Dios. Y pensaba aquí, olvidarse de Dios representa como, ok, estoy en un problema y pues yo pido ayuda de cualquier lado menos de Dios. Eso es olvidarse de Dios. O estoy en un problema, tengo muchísimo miedo y me quedo deprimido, triste, angustiado. Eso es olvidarse de Dios. Y recordar, o sea, ¿quién es Dios? Que Él es nuestro libertador, que Él nos hizo nacer, que hoy estamos aquí, que no nos ha dejado sin comer, todos los milagros y peticiones de nuestro corazón que has concedido. Tengo que recordar eso y tengo que tomarlo en cuenta y decir, a ver, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Voy a orar a ti, te voy a alabar, o sea, no me voy a quedar con esto porque el Señor no quiere y no nos conviene quedarnos deprimidos y pensando, ay, pobre de mí, ¿cómo está esto? Y lamentándonos. No. Porque Dios quiere que nosotros dependamos de Jesús, que Jesús sea la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra paz y no otra cosa que si, no sé, las circunstancias, las finanzas, lo que sea. Sí, obviamente que está fuerte, o sea, somos seres humanos, no somos perfectos, pero el Señor quiere y nosotros necesitamos aprender a caminar por fe y no por vista. Y aquí dice, no sea que os despedace y que no haya quien los libre. O sea, cuando nosotros no recordamos a Dios y en lugar de buscarlo a Él en medio de nuestros problemas o dificultades y buscamos ayuda de otro lado o de la carne o no sé, dice, no sea que los despedace y no haya quien los libre. ¿Por qué? Porque la ayuda de Dios es la efectiva. Y puede ser que el Señor te diga o nos diga, sí, tienen que ir a pedirle a tal persona que les ayude, pero es muy diferente ir a yo con mis propias ideas, voy a ir y le voy a decir, a ver, Señor, dame estrategia, ayúdame. Y ahí el Señor nos dice, ve aquí o ve allá. Y esta es la segunda vez en esta semana que me viene a dar este ejemplo. Me acuerdo que la pastora Penny nos contó un testimonio de una vez que ella necesitaba unos tenis blancos para su trabajo, pero creo que ella solamente tenía de colores y si no lo cuento bien, luego la pastora me corrige. Pero ella necesitaba unos tenis blancos. Entonces llegó con el pastor y le dijo, oye, es que necesito unos tenis blancos. Y el pastor le dijo algo así de, pues pídeselos a Dios porque ahorita nosotros no. Entonces la pastora literalmente entró a orar, a pedirle al Señor y dice que cuando ella ya estaba en la alabanza, así me acuerdo de la historia, que ella ya estaba adorando al Señor, dándole gracias, dice que el Señor le puso en su corazón así como una visión de que vas a hacer unos 3 o 4 panqués y los vas a vender a determinadas personas, pero te vas a ir por un camino en específico, no obstante que ese camino era más largo que el normal, que era más fácil llegar. Y entonces ella dice, bueno, lo voy a hacer y el Señor me dijo que me fuera por acá, no entiendo por qué, si es más cerca por aquí, pero voy a obedecer. Entonces ella sí lo hizo sus panqués y se fue por donde el Señor le dijo. Dice que finalmente llegó a una casa y le dijeron, pásate. Entonces que ella entró y dijo, no, pues es que nada más venía a dejarte el panqué, algo así.
y que le dice, mira, es que tengo aquí unos tenis blancos, número 5, no sé si te quedan. Y dice la pastora que ella sí empezó a llorar así, porque ella le estaba pidiendo esos tenis blancos al Señor. Y te quiero decir que esto pasó en un día, o sea, no sé, por así decir, a las 5 de la tarde la pastora necesitaba los tenis, no tenía en ese momento el recurso para comprarlos, el Señor le dio estrategia y le regaló los tenis. Y muchas veces pensamos, no, es que yo lo tengo que hacer todo, pero el Señor quiere darnos regalos de gracia, esos que, o sea, de hecho todo lo que tenemos es por gracia, y muchas veces estamos muy acostumbrados a en nuestras fuerzas, en mi forma, con mis teorías, y el Señor quiere renovar nuestra mente y que aprendamos que todo lo que tenemos y somos es por Él. Entonces, si tengo un problema, una situación, ¿a dónde tengo que ir? A Jesús, porque si no, no sea que no haya quien nos libre. Amén. Y aquí dice, y el que sacrifica alabanza me honrará. Así que vamos a adorar a Dios. Y vamos a la tercera estrategia. Esto es confiar en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. Dice Salmos 119, 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Amén, amén. ¿Sabes qué? Necesitamos confiar en las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Y cuando estaba igual estudiando este tema pensaba, una cosa es la palabra que escuchamos aquí en la iglesia. Estudiar la palabra de Dios, tú y yo. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos ese rema que Dios nos da personalmente en el secreto, a ti y a mí, donde nadie está más que Jesús y tú, o Jesús y yo y nadie más. Porque te digo, o sea, a lo mejor aquí escuchamos la palabra y decimos, sí, Dios es fiel y Dios me va a proveer, sí, amén. Pero cuando tenemos ese rema personal, y rema se refiere a cuando estoy leyendo la Biblia o estoy escuchando la palabra de Dios y algo hace eco en mi corazón y digo, ¡ah! Dios me está hablando. A eso se refiere el rema, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna situación difícil, vamos con Dios, oramos, leemos la Biblia, empezamos a leer, y hay veces que el Señor nos va a dar inmediatamente un versículo y te dice, y nos dice, yo nunca los dejaré ni los desampararé. Pero puede ser que a lo mejor esté en el siguiente capítulo o en 2 capítulos más adelante, porque también el Señor nos quiere llevar a bogar mar adentro, a ir a las profundidades de su palabra. Y esto es algo impresionante, que cuando lo pongamos por obra y lo descubramos, no vamos a querer dejar de hacerlo nunca. Porque todos los días necesitamos esa palabra que nos guía a toda verdad, que nos advierte, que nos conduce, que nos exhorta, y vamos a ser amantes de estar escuchando diariamente eso que Dios tiene para ti, para mí. Y me preguntaba, ¿será que conocemos todos las promesas que Dios tiene para nuestra vida? Porque para cada circunstancia, para cada problema, para cada situación, incluso para cada circunstancia buena que estamos viviendo, o correcta o agradable que estamos viviendo, Dios tiene una palabra y Dios tiene una promesa para resolver cada situación en nuestra vida. Y pensaba, si por ejemplo estás teniendo problemas con tus hijos, vamos a aprender a esperar en Dios al saber que Dios volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O si es con las finanzas, vamos a aprender a esperar en Dios, a confiar en Él cuando escuchemos, cuando leamos que Dios es nuestro proveedor, que Él nos dará conforme a sus riquezas en gloria en el nombre de Jesús. O cuando leamos la parte de los diezmos, de probarme en esto, y si ustedes son fieles en los diezmos, en las ofrendas, yo les voy a dar una medida apretada, remecida, rebosante. Y si te fijas ahí, marca la solución a un problema financiero, pero también es una exhortación. Y muchas veces cuando estemos leyendo la Biblia vamos a decir, ¡ah! Dios me está hablando, o sea, Dios me dijo eso. Yo sé que Dios me está hablando porque en este momento que estoy leyendo sentí algo en mi corazón, se quedó esto en mi mente, no dejo de pensar en eso. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando. A lo mejor estoy leyendo todo un capítulo y todo lo demás se borró de mi memoria, pero justamente ese versículo
es el que me brincó, el que saltó en mí. Ese es el rema y eso es lo que necesitamos. Entonces aquí la pregunta otra vez es, hermano, amigo, amiga, ¿conoces las promesas que Dios tiene para las circunstancias que estás viviendo? Porque lo que Dios unió no lo separará el hombre, por ejemplo. O por las llagas de Jesús ya fuimos sanados. Y ¿sabes qué? Todas estas promesas, y hay muchas más, y tú sabes las que Dios ya te ha dado, o si todavía no conoces la palabra específica que Dios tiene para ti, necesitamos meternos a leer la palabra. Si no sé qué es lo que Dios está hablando sobre mi problema, sobre lo que estoy pasando en este momento, es porque me falta leer la Biblia. Y te digo, o sea, no tenemos que estar todo el día leyendo la Biblia, pero si tenemos algo, o sea, necesitamos decirle, Señor, por favor. Y esto me lleva a otro punto, que el poner por obra todas estas estrategias va a ayudarnos a ser humildes o demuestra humildad o significa que estamos siendo humildes. ¿Por qué? Porque lo contrario es no, yo puedo en mis fuerzas, yo lo hago a mi manera o me meto al curso de no sé qué, etcétera, porque ahí me van a decir. Cuando, como nos han dicho los pastores muchísimas ocasiones, pues el que creó el iPhone sabe lo que tiene el iPhone. Bueno, el que nos creó a nosotros sabe qué onda con nosotros. Entonces necesito ser humilde, humillarme delante de Dios y admitir que no sé, no puedo, me siento perdido y no sé para dónde. Amén. O sea, necesito admitir esto. Y cuando lo admito, entonces le digo, Señor, ayúdame y oro, lo alabo y ahí aplico todas las estrategias que el Señor me ha enseñado y ¿sabes qué? Vamos a tener una respuesta. Amén. Dice la palabra que la palabra de Dios es poderosa que transforma el alma. En este proceso, o sea, que vamos a estar leyendo la Biblia, llenándonos de Dios, el Señor nos va a estar transformando porque Él va a cambiar nuestros paradigmas o nuestra manera de pensar y va a poner la suya. Entonces, si estábamos acostumbrados a manejarnos de tal manera y a leer ahí lo que a Dios le agrada, pues Él nos va a estar cambiando. Y esto, ¿sabes qué? No se trata de si yo quiero o no quiero. Si disponemos nuestro corazón a leer la Biblia, el Señor lo va a hacer. O sea, para Dios no hay imposibles ni nada difícil. Y lo que Él ha prometido hacer contigo y conmigo, Él lo va a hacer. Amén, amén. Y bueno, les quiero contar una historia, ya casi estoy terminando, que es como un testimonio de esto que estamos viendo. Y esta historia, no tengo toda la historia en la lámina, pero te la quiero contar y casi muchas partes te las quiero leer literal. No quiero que se me vaya nada porque es muy importante. Y esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Después tú la puedes repasar en tu casa, pero aquí te voy a contar más o menos. Resulta que Josafat era rey. Y él tenía, o sea, él estaba así en su rey, muy tranquilo, en su reinado muy tranquilo, campando. Y luego vienen sus siervos y le dicen, viene contra ti Moab, Amón, otros de los amonitas y de Siria. O sea, aquí estamos viendo por lo menos 3 naciones. Y dice, y otros de los amonitas. O sea, venía una multitud contra Josafat. Y pensemos esto, Josafat era rey, obviamente tenía un ejército, tenían sus armas, todo eso. Y él pudo haber pensado, no, pues como soy rey y tengo armas y un ejército, pues vamos a salir a luchar contra ellos. ¿Cuántas veces hemos ganado? Pero fíjate, un rey, una persona con autoridad, lo que hizo no fue eso. Lo que él hizo, dice, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno. Y esa es la cuarta estrategia, el ayuno, que es ese tiempo en el que Dios nos separa para darnos estrategias, nos separa para Él para darnos estrategia. Y como nos ha enseñado la pastora siempre, el ayuno es para Dios. O sea, ahí vamos a tener ese encuentro con el Señor. Él nos va a revelar qué hacer y ahí el Señor nos fortalece, nos da estrategia, como a Jesús cuando estuvo apartado 40 días. Dice la palabra que ahí el Espíritu Santo lo estuvo fortaleciendo. Entonces necesitamos el ayuno también. Y eso fue lo que hizo Josafat, se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Y fíjate lo que dijo Josafat, le dijo a Dios, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos,
y tienes dominio y sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? O sea, aquí Josafat empezó a exaltar a Dios, o sea, como que le hacía una pregunta, pero lo estaba exaltando. Señor, ¿no hiciste todas estas grandezas, estos milagros tan fuertes? No importa que no te veamos, Señor, tú los hiciste, porque muchas veces decimos que para creer tengo que ver, pero no. O sea, no es así, más bien tengo que creer aunque no haya visto. Y él empieza a exaltar a Dios y dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, Dios, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ella y no lo destruyese, he aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, decirle al Señor: tú eres grande, poderoso, mira todo este problema, pero tú, Señor, tú eres el que va a lograr nuestra victoria, porque nosotros en mí, Señor, no hay fuerza contra toda esta multitud que viene contra mí, no sé qué hacer, y a ti, Jesús, a ti, Espíritu Santo, a ti, Abba Padre, volvemos nuestros ojos. Es lo que tenemos que hacer, clamar al Señor. Y dice que cuando Josafat estaba haciendo esta oración, esa petición, dice que estaba ahí un levita que se llamaba Jaziel y empezó a decir, pero aquí vamos a decir Comunidad Playa Riviera y los hijos de Dios. Dice, ahí el levita le dijo: a ver, oír Comunidad Playa Riviera y todos los hijos de Dios. Así dice Jehová: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Comunidad Playa Riviera y los hijos de Dios, no teman ni desmayen, porque Dios está con ustedes. Ustedes no tendrán que luchar esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará, habitantes de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana a hacerles frente, que yo, el Señor, estaré contigo. Y esto es muy interesante porque dice estar quietos, pero salgan mañana. Y nos podemos confundir: sí, estoy quieto y no hago nada, pero salgo mañana. ¿A qué se refiere? No, o sea, estar quietos, estar tranquilos, con nuestro corazón en Jesús, tranquilos en Él, porque Él está peleando por nosotros, pero en sus puestos salir mañana. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, quizá tenemos que ayunar, adorar a Dios y poner por obra su estrategia. Si Él nos dice en esa revelación: ve, pues vamos, o quédate allí, pues nos quedamos, emprende este negocio, pues lo emprendemos, o deja de trabajar en eso, pues lo dejamos de hacer. O sea, nos quedamos quietos, tranquilos, pero en nuestros puestos, haciendo lo que Él nos ha revelado. Amén. Y fíjate, cuando el levita le dijo esto al pueblo de Judá, y Dios nos lo dice a nosotros, a Comunidad Playa Riviera y a todos sus hijos, dice: entonces Josafat, nosotros nos inclinamos rostro a tierra delante de Dios, y asimismo todos los hijos de Dios, y adoramos a Jehová, y adoramos a Jehová. Y esa es la actitud que necesitamos tener. El Señor nos dice: no temas. Entonces, ¿qué hago? Adoro al Señor, y viene su paz, su gozo, su justicia, me llena. Ya no necesito el cigarro o esas cosas que a lo mejor me van a, según yo, ¿verdad?, que me van a ayudar, pero en realidad me llevan a vicios, sino que ahora sé que mi paz depende de Jesús, que solamente Él me da esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y dice, fíjate, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel. ¿Y sabes qué dice? Con fuerte y alta voz. Se levantaron
para adorar al Señor. O sea, en cuanto ellos recibieron eso, ¿qué hicieron? Alabar al Señor. Y esa es mi estrategia, sí, no tengo que gastar dinero y para allá, para acá, no, solamente tengo que alabar al Señor. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oírme, Judá y moradores de Jerusalén. Y esa es la penúltima lámina que dice: creer en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Y ahí está en otra versión en PDT que dice: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, o comunidad Playa Riviera y los hijos de Dios, todos los hijos de Dios. Confiemos en el Señor nuestro Dios y seremos salvos. Confiemos en sus profetas y tendremos éxito. Y luego termina: y habiendo consejo con el pueblo, Josafat puso algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y esto es increíble, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir. Jehová puso contra nuestros enemigos, contra esta circunstancia adversa, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Qué impresionante! Ellos adoraron, fíjate, primero clamaron, ayunaron, escucharon la palabra de Dios, la creyeron y alabaron. Y Dios hizo todo. Ellos sí se pusieron su ornamento, porque recordemos que ellos tenían que estar en sus puestos, y pues se pusieron a lo mejor sus armas de guerra, su escudo, su espada, etcétera. Pero ¿qué crees? Que ellos no tuvieron que ir a pelear, o sea, no tuvieron que sacar su espada literal, pero sí su espada de la palabra de Dios. Es así, no el arma natural, sino la espiritual. Y dice la palabra que ellos nada más observaron, nada más vieron cómo se murieron sus enemigos, porque se mataron unos a otros. Y luego dice que estaban muy contentos. ¿Sabes por qué? Porque además de esta gran victoria, el Señor les da un botín. Cuando ya todos habían matado, el pueblo de Judá fueron a recoger el botín. Y eso es algo que tomo para nosotros también, que el Señor nos va a entregar un botín también. Aquí dice que Él quiere hacer con nosotros, bendecirnos, y cuando le alabemos y confiemos a pesar de estar en medio de la guerra, Dios nos dará la victoria y con ella el botín, porque ¿sabes qué? Vamos a despojar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Y hay una promesa muy hermosa en la Biblia que dice que lo que el enemigo nos robó, Dios nos lo devolverá 7 veces. Y si no habíamos escuchado esta promesa ahí, apúntala, levántala, y gracias, Señor, porque lo que el diablo nos robó, tú no lo devolverás 7 veces. Y ahora sí, ya voy a terminar con esto. Quiero decirte que el Señor es fiel y Él cumplirá sus promesas. Lo que Él nos ha dicho a cada uno de nosotros, Él lo va a hacer. No sé cuándo, pero sí sé que en su tiempo perfecto Él lo va a hacer, amén. Pero el cumplimiento de sus promesas no es nada más para que tú y yo ya por fin ya descansé de esta circunstancia que estaba tan tremenda. Fíjate lo que dice Salmos 22, 23, 26. Te voy a leer solo una partecita. Dice: Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios también se entristece cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos. Él se preocupa y dice: ni de nosotros escondió su rostro, sino que cuando clamamos al Señor, Él nos oyó. Y dice: comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá nuestro corazón para siempre. Y como te decía, los humildes en el nombre de Jesús reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y fíjate, dice Salmos 31, 19, que esto es increíble. Cuán grande es tu bondad, Dios, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hombres. Y esto es lo que te quería decir, que cuando Dios cumple nuestras promesas no es nada más para que tú y yo, ya descansé, ya por fin tengo el milagro, sino que dice aquí que Dios mostrará esos milagros delante de los hombres, porque Dios tiene un propósito eterno. Muchas veces
Estamos pasando por situaciones muy difíciles, pero no es nada más para ti, no es nada más para que tú por fin, ay, ya, soy libre. Es para que mucha más gente lo vea y conozca a Cristo. Y estaba recordando en esta semana que vi una película que me encanta, es la segunda vez que la veo, se las recomiendo, se llama Si solo pudiera imaginar, está gratis en Netflix, véanla. Y se trata esta historia de un chico que quería cantar, pero no es ese el testimonio. Él quería cantar y resulta que tenía un papá que lo maltrató horrible, horrible. Y él sufrió mucho, incluso su mamá los dejó. Me imagino que porque el papá los maltrataba, la golpeaba, etcétera. Entonces este hijo tenía una necesidad muy fuerte, pues, de tener un papá buena onda, que ya sabes, ¿no? Muchos han tenido esa necesidad. Y resulta que Dios le da un talento para cantar, etcétera, y él no se hallaba. Incluso dice ahí que él cantaba, pero la gente le decía, es que como que no eres tú, como que no es tu canción, como que algo sucede. Pues resulta que cuando él empieza a cantar y se va, Dios empieza a tocar a su papá. Para esto su papá obviamente estaba renuente de conocer de Dios, no iba a la iglesia, lo que sea. Pero cuando este hijo se va, su papá lo empieza a conocer, escucha prédicas en la radio, empieza a leer la Biblia. ¿Y qué crees que sucedió? Que Dios cambió el corazón de su papá. Es algo increíble que muchas veces hemos creído imposible. Cuando vemos a lo mejor gente dura o áspera con nosotros, muchas veces decimos, no, es que este no va a cambiar, o yo no voy a cambiar, está súper difícil mi forma de ser, no sé, cosas así. Pero ¿qué crees? Que el Señor lo transformó, y esto es impactante. Y este muchacho pudo ver restaurada su relación con su papá. Después su papá se muere, pero antes de que eso sucediera, Dios hizo el milagro. Y Dios le demostró a este muchacho que Él es real, que lo que Dios promete, Él lo hace, y que Dios volverá el corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Y me impactaba mucho esta historia porque solamente este chavo y Dios saben todo el quebranto que él vivió, todo lo que le dolió, todas las veces que lo golpearon, que sufrió humillación de parte de su papá, que se sintió rechazado, etcétera. Pero ahora resulta que esta historia está en una película, y ahí cuentan un testimonio de que él se va a contarle a presidente su historia. Y yo me quedo pensando, wow, o sea, sí sufrió muchísimo, pero Dios usó esa aflicción para ahora alcanzar almas en todo el mundo. Porque te digo, no solamente tú y yo lo vemos en Netflix, incluso lo mandaron, o sea, Dios lo mandó con presidentes a contar esto. Y yo no sé cómo sea el plan de Dios para cada uno, pero sí sé que el testimonio que nosotros vivamos, el milagro que Dios haga en tu vida y en mi vida, va a impactar a la demás gente de tu familia, va a impactar a tus amigos, va a impactar a tus conocidos, a tus vecinos, y van a llegar y te van a decir, wow, antes te veía un poco amargadillo y ahora te veo súper feliz, ¿qué pasó? Y no, pues conocí a Cristo, y cómo es que yo tengo unos problemas en mi matrimonio con mis hijos, y entonces ahí tú le vas a decir, no, mira, conoce a Cristo, lee la Biblia, etcétera, etcétera, y entonces más almas van a ser alcanzadas por Dios. Y el último versículo, que es la última lámina, que este versículo ha sido como agua en el desierto, está en Lucas 1:45 y dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Así es que si en este momento, iglesia, a lo mejor estamos viviendo situaciones difíciles, pero tú ya crees que para Dios no hay imposibles y que Dios va a hacer un milagro, somos bienaventurados, porque lo que Él nos ha dicho se va a cumplir aunque no lo estemos viendo. Y ¿sabes qué? La mujer virtuosa, y nosotros somos la mujer virtuosa, la esposa de Dios, nos reímos del porvenir. No importan las amenazas, importa que Dios es fiel, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que nosotros nos reímos de esos problemas, porque en Dios está nuestra salvación. Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, a mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Dios te bendice.